¿Te gustan las hojuelas o buñuelos de rodilla y no sabes cómo hacerlos? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar buñuelos de rodilla o bien conocidos aquí en Veracruz como hojuelas. Vamos a los ingredientes. Para preparar la masa de nuestras hojuelas o buñuelos de rodilla, vamos a necesitar medio kilo de harina de trigo de todo uso, un huevo, 40 gramos de mantequilla sin sal, media cucharadita de polvo para hornear y 80 mililitros de agua tibia. Y para preparar la infusión y hacer nuestra masa, vamos a necesitar 3/4 de taza de agua, o sea 180 mililitros, 2 cucharadas de azúcar, o bien 30 gramos, 2 piezas de flor de anís, que esta es anís estrella, así se llama, o bien si no llegas a conseguir el anís estrella, puedes agregarle media cucharadita de anís, el que viene así en semillitas. También vamos a ocupar una rajita de canela, media cucharadita de sal, y aquí viene mi secreto. De lo que le va a dar la elasticidad a tu masa es la cáscara del jitomatillo verde. En este caso vamos a ocupar 3. Y para hacer nuestro jarabe para nuestros buñuelos o bien hojuelas, vamos a necesitar una taza de agua, 2 piezas de piloncillo, que aproximadamente entre las dos vienen pesando 230 gramos, una rajita de canela y 2 flores estrella de anís. Y adicional, vamos a necesitar suficiente harina para espolvorear, azúcar para rociar nuestros buñuelos una vez que ya estos estén listos y suficiente aceite. Los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestros buñuelos o nuestras hojuelas van a ser 2 palitos delgados largos para poder manipular nuestras hojuelas una vez que las estemos friendo, un rodillo para estirar nuestra masa y hacer nuestras hojuelas, unas pinzas para sacar nuestras hojuelas del aceite y un molde para cortar galletas. Este molde nos va a servir para darle la medida exacta a todas nuestras hojuelas. También vamos a necesitar manteca. La manteca la quiero para que en el momento en que empecemos a hacer nuestras bolitas, estas no se nos peguen en las manos. También vamos a necesitar una olla lo suficientemente amplia para que te quepan bien los buñuelos y los puedas freír. Y te preguntarás, ¿por qué vamos a ocupar una olla para hacer frijoles o atoles? Pues ahí te va. Nos va a servir para simular que es nuestra rodilla y darle más forma fácilmente a nuestros buñuelos o bien hojuelas. Vamos a la preparación. En esta olla vamos a preparar la infusión para poder empezar a hacer nuestra masa. Vamos a agregar los 3/4 de taza de agua o bien 180 mililitros, las 2 cucharadas de azúcar o bien 30 gramos, la media cucharadita de sal, las 2 flor anís estrella. Si no tienes, recuerda de esa, puedes agregar del anís que parece semillita, la rajita de canela y las 3 hojas de jitomatillo. Vamos a prenderle y vamos a dejar que aquí hierva por lo menos unos 5 minutos, a partir de que este rompa el hervor. Y la vamos a tapar. Como puedes observar, ya empezó a hervir. A partir de ahorita vamos a contar 5 minutos. Si vieras qué rico huele el anís estrella, huele delicioso. Vamos a taparlo para que aquí a partir de ahorita contemos 5 minutos. Los veo en un rato. Pues ya pasaron los 5 minutos. Vamos ahora a pasarlo a un trastecito para dejar que este se medio temple. Vamos a agregar solamente el extracto que soltó el anís estrella, la canela y las 3 hojitas de hoja de jitomatillo. Como puedes observar, ya la separé de nuestra infusión que vamos a ocupar para hacer
nuestra masa de buñuelos. Aquí tengo la infusión y fue aproximadamente lo que nos quedó, media taza, o sea 120 mililitros. Ahora sí, vamos a preparar nuestra masa de buñuelos. Aquí ya tengo los 500 gramos de harina. Vamos a agregarle la media cucharadita de Royal y la vamos a revolver. Vamos a hacer un volcán. Vamos a agregar los 40 gramos de mantequilla sin sal. Si no tienes mantequilla sin sal, le puedes agregar con toda confianza manteca. Vamos a agregar el huevo y vamos a empezar a medio revolver. Vamos a ir agarrando poco a poco de las orillas. La mantequilla está a temperatura ambiente. Recuerda que la infusión que preparamos debe de estar tibia, más no caliente ni tampoco fría. Vamos a ir agregando poco a poco. Recuerda que son 120 mililitros lo que le estamos agregando aquí a medio kilo de harina. Recuerden que aquí tenemos los 80 mililitros de agua tibia que vamos a ir agregando, los cuales agregarás poco a poco hasta que ésta se acabe. Pues ya quedó la masa bien amasada, quedó muy bien, quedó aguadita como debe de ser. Si la estiras, se ve elástica y se llevó los 80 mililitros de agua tibia para que tuviera esta textura. Ahora vamos a ponerle el plástico film encima para que no se vaya a resecar y la vamos a dejar reposar por 30 minutos. En esta olla vamos a ir preparando nuestro jarabe. Vamos a agregar la taza de agua, las 2 flores estrellas de anís, la rajita de canela y los 2 panelas o piloncillos. En este caso recuerden que entre los dos pesaron 230 gramos. Le vamos a prender y lo vamos a tapar. Vamos a esperar hasta que se desbarate completamente bien la panela o piloncillo. Como puedes observar, ya empezó a hervir nuestro jarabe. Todavía no se desbaratan las panelas o piloncillos. Aquí tengo una charola a la cual le puse papel encerado. Le vamos a agregar un poquito de manteca. Esto es para ir colocando nuestras bolitas una vez que las cortemos, para que estas no se vayan a pegar. También le vamos a ir agregando un poco de manteca vegetal a nuestro molde, para que a la hora que empecemos a cortar nuestras bolitas, estas no se vayan a pegar. Ya se desbarató el piloncillo. Ahora es momento de apagarle. Vamos a esperar a que se enfríe un poco nada más y vamos a colarlo, porque a mí no me gusta que le queden residuos, ni de canela, ni tampoco los asientos del piloncillo que a veces trae. Voy a pasar mi jarabe en este trastecito. Recuerda que te dije que lo vamos a colar. Este jarabe va a espesar y va a agarrar como la textura de miel. Una vez que se enfríe, agarra la textura que debe de tener la miel. Miren, ya ven cómo este piloncillo tenía asiento. Por eso me gusta colarlo. Pues ya pasaron los 30 minutos. Vamos a quitarle el plástico film. Vamos a empezar a hacer nuestras bolitas. Te vas a poner manteca en las manos para que puedas sacar las bolitas. Te pedí para que pudiéramos nosotros más o menos darle la misma medida a todos. Aquí vas a poner tu medida. Esta nos va a indicar más o menos si están del tamaño igual. Deben de caberte, le haces así y ya esta está lista. Las vas a ir poniendo a esta charola. Le vas a dar bien la forma. Y aquí las vas a dejar. Vamos a volver a cortar. Vas a bolear hacia adentro, vas a meter las puntas y vas a bolear. Esta es más grande.
este es el mismo tamaño. Agarrar y lo mismo, metes las puntas y boleas. El mismo tamaño. Metes las puntas. Esta se me hace que me quedó un poquito más grande. A ver. Boleas. La misma medida. Así es más fácil medir, que te queden casi iguales. Metes las puntas. Boleas. Pues ya terminé de hacer todas las bolitas para empezar a hacer nuestros buñuelos. Me salieron 14. Una de ellas, que es esta, me salió un poquito más chica, no mucho. Aquí las vamos a dejar reposar media hora para empezarlas a estirar, pero les vamos a poner plástico film encima. Pues ya pasó la media hora. Vamos a empezar a hacer nuestros buñuelos, o bien conocidos aquí en Veracruz como hojuelas. Vamos a quitarle el plástico film conforme las vayamos ocupando. Aquí tengo la harina. Recuerda que te pedí harina suficiente. Vamos a sacar una bolita y la vamos a volcar aquí adentro de la harina. La vamos a poner aquí y vamos a empezar a estirarla con nuestro tubito o palito, lo que tú tengas. Se estira muy bien. Está bien elástica. Debes de hacerlo bien delgadito. No te creas que todo lo vamos a hacer con el tubo. Recuerda que te pedí una ollita para terminarla ahí de estirar. Y las vamos a poner a reposar en un trapito, porque ese es el secreto de los buñuelos. Debemos de dejar que estos se medio sequen un poco para que no absorban demasiado aceite. Está elástica. Incluso puedes hacerlo con las manos también. Terminarles de dar la forma redondita. Y no se te va a romper tu masa. Como puedes observar, es hasta aquí, como te comenté, para la medida de mi olla donde voy a ponerlos a freír. Ahora viene lo importante de los buñuelos. Los tienes que dejar reposar aproximadamente unos 15 a 20 minutos. En lo que tú terminas de hacer todos los buñuelos va a pasar todo ese tiempo. Es importante que los pongas a secar, que los pongas ahí, que no estén tapados, que los pongas encima de un trapo, para que esto haga que tus buñuelos queden muy crujientes. En este trapito es donde vamos a colocar nuestros buñuelos, y como te puedes dar cuenta, están súper delgaditos y están bien moldeables, bien estirables. Mira, están casi transparentes. Aquí los vamos a ir poniendo para que se vayan secando, en lo que vamos a terminar de hacer los demás. Les vas a poner harina encima, vuelcas en la harina tu masa y vas a seguir haciendo los demás. Y vamos a empezar. Si quieres puedes aplastarlo primero con las manos para irle dando forma. Como si hicieras una tortillita. Luego con el rodillo. Ahora vamos a ponerlo encima de nuestra olla, como te comentaba, esta, que nos va a servir como si fuera nuestra rodilla. Y aquí nada más le vamos a terminar de estirar. Recuerda que te dije que la olla es la que me va a dar la medida exacta para que todos queden iguales.
y los puedas seguir estirando. Debes de ponerle bastante harina al ponerla encima de la olla para que esta no se te doble en las orillas. Como si amarraras un tambor. Lo vas estirando poco a poco. Ya tiene la medida. Ahora lo vamos a llevar con el otro buñuelo. Recuerda agregarle harina encima. Si quieres puedes agarrar de a dos. Las vuelcas en la harina con bastante harina. Las dejas caer. Recuerda estirar, que nos va a ayudar como si fuera una rodilla. Ya quedó. Y quedó delgadita. La vamos a poner con las otras. Pues ya terminé de estirar los 14 buñuelos. Como puedes observar, aquí los tengo. Y ya llevan 15 minutos aquí. Debes de dejar que se sequen un poco. Aquí tengo la cazuela lo suficientemente amplia. No es tanto lo profundo, sino lo amplio que debe de ser tu cazuela para poder freír los buñuelos o las hojuelas. Vamos a esperar a que se caliente. No hay que dejar que se sobrecaliente porque te los puede quemar. Estas ollas calientan que da miedo. La voy a tener a flama muy baja una vez que agarre la temperatura. Vamos a empezar a freír nuestros buñuelos, o bien dichas aquí conocidas en Veracruz como hojuelas. Recuerda que vamos a ocupar estos palitos, o bien también vamos a ocupar unas pinzas. Voy a agregar la primera que hicimos porque recuerda que deben de estar un poco secas. Esta receta ahorita para estas fechas de diciembre son ideales, porque las pones en la mesa navideña y júralo que van a desaparecer. ¿A quién no le gustan las hojuelas o los buñuelos en diciembre? Vamos a retirarlo, ya está listo. ¿Te das cuenta que ya están listos? Porque deja de burbujear el aceite. Miren qué bonito color tiene. Vamos a tratarle de sacar toda la grasa posible que se pueda. De hecho, ahorita que acaba de salir, vamos a agregarle directamente ya el azúcar. Es conveniente mejor agregar el azúcar cuando salen recién del aceite para que se les pegue más. No debes de dejar de mover las hojaldras o buñuelos para que éstas tengan una cocción pareja y no tengan partes blancas. Una vez que las sacas del aceite, estas quedan completamente doradas. No te deben de quedar aguadas, pues esta ya fue la última hojuela o buñuelo. E inmediatamente le agregarás el azúcar. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros buñuelos de rodilla el día de hoy, o bien conocidos aquí en Veracruz como hojuelas. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.